Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenas tardes, buenos días, de nueva cuenta en lunes de Añoranzas de Electricistas, para todos ustedes que nos permiten ver el programa, buscarnos, localizar y, por supuesto, como en esta ocasión, darle continuidad a los temas que hemos dejado hace 8 días porque no terminamos. Porque como hemos dicho, la historia en general y la historia del ESME es tan grande, tan amplia, tan detallada, que tenemos que tratar algunos puntos, unas rebanadas de historia y trabajar eso. Y ya en otra ocasión ampliamos otra rebanada. Imagínense, es un pastel de 100 pisos porque son 100 años. Y los sucesos, todos los sucesos en el mes son complicados, son complejos, están llenos de asuntos, vicisitudes, vericuetos, y entonces, con mucha más razón, se hace, digamos, más amplia, más profunda, más detallada, justo por eso. Por eso se llama que esta historia la hacen ustedes, los electricistas. Yo como sociólogo, como historiador, busco, encuentro y ya la puedo narrar y escribir. Por ejemplo, esta de los indicadores de productividad a propuesta de la creación del organismo Luz y Fuerza organismo de Luz y Fuerza del Centro, que surge después de que desde 1960 entró en liquidación, entra en nacionalización, y en 75 le cortan vida. Es decir, fíjense, una extinción contra la Compañía de Luz se da justo en 1975 por el presidente Luis Echeverría. Mete un cambio a la ley y declara la liquidación completa y absoluta de la Compañía de Luz y sus subsidiarias. No se llamó extinción, pero es liquidación plena y total y absoluta. Es un golpe. O sea que el ESME en realidad lleva varios golpes de este tipo. Siempre la han hecho contra la Compañía de Luz, y por malabares de la historia, lucha política del ESME, circunstancias presidenciales, el ESME resiste. El ESME lucha y da el siguiente paso. Entonces, estamos contando cómo ese golpe para terminar liquidando a la Compañía de Luz se resuelve en 1989 con la creación de, otra vez, se pudo haber llamado Compañía de Luz, pero le llamaron nuevo organismo. Todas lo volvimos a mencionar como Luz y Fuerza del Centro, que venía de un tajante golpe dado en 1975 por un presidente que decían que en sus gestiones fue suave. Se nos olvida que ese presidente fue el que realmente asestó el golpe ordenado por Echeverría contra el movimiento estudiantil de 1968. Siempre se comenta que el ejecutor de la política interior es el secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación del presidente Díaz Ordaz era ni más ni menos
Luis Echeverría. Por tanto, el golpe del 68 lo da Luis Echeverría. Siendo presidente en 71, el golpe estudiantil a través de los halcones los da Luis Echeverría, o podríamos decir su secretario de Gobernación. Bueno, el punto es que la historia, como seguramente ya se han dado cuenta, por las circunstancias del tiempo que disponemos, es poco a poco, lentamente, un punto de la historia, lo más desgranado, detallado que podemos hacerlo. En este caso, por ejemplo, ya llevo yo ahorita 80 páginas sobre el asunto de los indicadores y el contexto. Es decir, ni siquiera lo que estoy preparando por escrito se podría narrar acá. Tendríamos que tener un seminario, por decir, en alguna parte, en la división Necaxa o Juandó o Temascaltepec, 2 horas o 2 días, 2 horas uno y 2 horas otro, para poder platicar este punto nada más. Y que ojalá pudiéramos tener el material y repartirlo ahí. O estar seguros que lo saben bajar de la red de Radio ESME, porque en cuanto yo acabe, por ejemplo, el día de hoy, procuro mañana, a más tardar pasado, de entregárselo a nuestro asesor técnico, al apoyo profesional que tenemos para que nos veamos, Iván Hernández de Radio ESME, y él automáticamente, bueno, no lo sé si automáticamente, en 1 o 2 días lo coloca en la página de Radio ESME. Entonces, insisto, es poco a poco, llevo 80 páginas y por supuesto el material, el documento, el escrito, tiene más información de la que aquí mismo tratamos, una rebanada de un pastel delicioso que se llama Historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, pues nos habíamos quedado hace 8 días en mencionarles que durante esto que acabo de relatar brevemente, que desde 1975, cuando estaba en auge, fíjense, esto se me ha olvidado comentar, pero es parte del contexto que luego hay que regresar a él. Cuando estaba en auge, en uno de los mayores auges de la tendencia democrática del SUTER, donde primero con un secretario general Palomino, el ESME, trabajaron con Galván, pero cuando llega como crítica dentro del ESME otra corriente política con Torres Ordóñez, dejan de trabajar con los grupos de Rafael Galván. Cuando surge la tendencia democrática, después de un tiempo, se vuelven a acercar a ellos. Pero también a partir de 1975 dejan de trabajar juntos. En parte obligadamente o por que ya les estaban declarando la guerra, no los charros del SUTEP, sino el presidente, mandando liquidar la compañía de luz. Entonces les dan este golpe, les invaden varias zonas de trabajo y mantienen, he dicho yo, una guerra de baja intensidad. Surge entonces la posibilidad del nuevo organismo y lo que quiero decir entonces que sí, la liquidación se da en ese momento de auge de la lucha de la tendencia democrática dentro del SUTER y que los conflictos se van agrandando, los políticos sindicales con esta política industrial que se ejerce contra compañeros. Dado el caso, insisto, finalmente se acaba la liquidación y van a ser este organismo, Luz y Fuerza del Centro, con estos indicadores que se discutieron mucho y que acabamos de decir, se van a crear 2 comisiones mixtas, una de reestructuración y otra
de financiamiento, que van a ser las únicas comisiones mixtas que se van a dar en una empresa para discutir totalmente una nueva reestructuración de manera bilateral. Por eso son las comisiones mixtas, porque se toma en cuenta el punto de vista de los trabajadores, en general con una comisión mixta general y después con una departamental. Estos indicadores vuelven a ser discutidos y, como decíamos, en la contratación se discute, se agregan otros y estábamos en este dilema que al crearse nuevos indicadores y que ya se refieren directamente a los departamentos, se crean para cada departamento, para cada área de trabajo, su comisión mixta de productividad, que lo que va a discutir son estos indicadores. El proceso interno del Sindicato Mexicano de Electricistas fue discutir estas cosas en una Asamblea General Extraordinaria, acordándose que se crean, que se reúnan en cada área de trabajo, en cada departamento, los trabajadores junto con sus representantes para aprender, discutir, estudiar, proponer cómo se realiza el proceso productivo y de qué manera, con qué indicadores se puede medir la productividad para que, ya definidos los puntos de discusión, se pactan indicadores de productividad a través de los cuales se va a ver la eficiencia, la capacidad productiva de toda la compañía, porque se va a hacer área por área o departamento por departamento, de tal manera que siempre, por cierto, se va a estar comparando con Comisión Federal de Electricidad. Por eso mismo llama la atención, en Comisión Federal de Electricidad solo se tenían lo que hemos visto aquí, los indicadores generales, como están aquí, estos 4 indicadores. Siempre en Comisión Federal se trabajaron estos 4: tiempo de interrupción por usuario, número de inconformidades, pérdidas de energía eléctrica y la resta suma de trabajadores totales, usuarios por divididos trabajadores totales. Sin embargo, nunca supimos que en Comisión Federal se aplicaran indicadores por área, por departamento. Eso es lo que más nos llamó la atención de este asunto. ¿De qué manera, digamos, efectivamente surgen estas cosas por parte, estos indicadores, pues por parte de una exigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, o si fueron más por presión de la compañía o directamente de CFE? Bueno, en este sentido, lo que hay que destacar es que cada departamento, cada área tuvo la oportunidad de reunirse por su cuenta, analizar sus materias de trabajo, sus áreas y sus materiales, insumos y lo que se podía, pues, evaluar para poder levantar en este sentido la productividad a partir de estos indicadores, ¿no? Y pues tengo que decirlo, si estos indicadores son producto de la discusión, del acuerdo entre las partes, los representantes, digamos en este caso, los empleados de confianza de Luz y Fuerza, y los representantes más el estudio y propuestas de los trabajadores de base, de los trabajadores de cada departamento, esos que conocen y saben su materia de trabajo. Si
si este análisis, si esta capacidad no resultaba consecuente, congruente, firme, es natural suponer que iba a haber una debilidad orgánica, una debilidad al interior de cada departamento, porque la fortaleza que se necesite, una fortaleza política sobre todo, de conocer sustancialmente su materia de trabajo, tenía que resultar, uno dice a la larga, de fortalezas al interior del área o departamento de trabajo. ¿Por qué? Porque es a lo que se dedican, porque tú vas a exigir o a solicitar exclusivamente trabajo, se marcan esos indicadores. Y que como sabemos o insistimos, por si no lo hemos dicho con claridad, la responsabilidad de tener todo el material a tiempo, todos los recursos a tiempo, es de la empresa, no del trabajador. El trabajador solo tiene que estar dispuesto a revisar, a evaluar, a autocalificarse en su trabajo. El resto, o sea, la totalidad de la responsabilidad, el 80% de la responsabilidad es de la compañía, es del organismo, es del patrón, porque tiene que tener dos materiales que requieren. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando yo conocí por primera vez Salónica, fui a los dos talleres, al taller eléctrico y al taller mecánico industrial, y en ambos casos había, en el almacén les faltaba materiales, y a veces había compañeros que estaban ahí descansando. Yo no supongo, pues, que obviamente no es por gusto. No sé qué tanta presión se ejerciera a los jefes tanto del mecánico industrial como del eléctrico sobre los materiales. Lo que recuerdo es esto: en un trabajo que se estaba haciendo en el taller mecánico industrial, uno de los trabajadores, uno de los que más experiencia tenía, entró, bueno, estaba trabajando y de repente llega uno de los ayudantes o compañeros de trabajo y viene de la calle con un talco. Y me impresiona porque el talco lo va a estar poniendo en la máquina que estaba trabajando para que quedara justa, bien hecha. Siempre va trabajada, le limaron algo y no sé en qué momento él necesitaba talco. No sé si en forma industrial la sustancia que le pusiera lo que tendría que estar en el almacén fuera talco. Supongo que no, debió haber sido una especie de talco industrial. Bueno, no lo tenían y él con su conocimiento dice, yo quiero sacar este trabajo, hay que traer el talco. Y de su bolsillo compran el talco y continúa su trabajo. Entonces, ese conocimiento concreto que se tiene de la materia de trabajo tiene que dar por resultado que el almacén tenga todo lo necesario para que cada proceso de trabajo se tengan los materiales adecuados. En el taller eléctrico me pasó que de ahí sí no pudieron resolverlo, les faltaban dos cosas: hilo de cobre para rebobinar los motores que tenían ahí y el encerado, también para abrir esos motores eléctricos. Por tanto, en el almacén no estaban, y en cierto sentido, la parte fundamental de la reconstrucción de los distribuidores, de los que estaban de estos transformadores, no se podía avanzar nada y solo faltaba precisamente armarlos, pero al no tener el papel encerado no se podrían cubrir, no se podría terminar, no se podía poner de nueva cuenta en ese cascarón que conocemos los transformadores, y
todo el trabajo productivo se venía abajo. Ese paro de labores, esa inactividad, depende de que en el almacén, en la bodega, se tengan todos y cada uno de los materiales que se necesitan para el trabajo, para desarrollar de manera rápida y con calidad el trabajo. Cuando un indicador, en este caso, que mide la productividad, pero en este caso, como los transformadores, no se pueden concluir su mantenimiento, su reconstrucción, no es porque el trabajador esté de flojo, no, es porque el jefe encargado, el empleado de confianza, el ingeniero en turno, no estuvo al pendiente de que almacén tuviera los materiales indispensables, como talco en un caso, como papel encerado en el otro. La discusión, volvemos a los indicadores por área, la discusión entonces estriba en que quede claro cuáles son los puntos fundamentales del proceso productivo, del proceso de producción, los elementos constitutivos y básicos de un asunto, ¿no? Y que la fijación, el acuerdo de los indicadores corresponda precisamente y con claridad a los indicadores que les va a permitir, porque es un acuerdo entre las partes, mantener, sostener, incrementar la producción y la productividad. Bien, veamos. Espero que cada están en estas áreas me ayuden y me digan cómo está el asunto, ¿no? Por ejemplo, indicadores de comercialización. Era entrando ya al momento de las áreas, hay indicadores, digamos que generales en comercialización, como es tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios, lo que significa que llega un nuevo usuario a la oficina, a la sucursal, y entonces dice, quiero electricidad. Del momento en que firma su solicitud, paga su contrato, empieza el tiempo promedio hasta que llega la cuadrilla y instala la conexión. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Una cuadrilla, una camioneta, un automóvil y todos los implementos que se necesitan. Falla una llanta, no se le dio mantenimiento mecánico al transporte, no se tienen, qué sé yo, las pinzas del desarmador. Entonces es un proceso continuo, no solo de un área de trabajo, sino de un conjunto que tiene que estar vinculados. En este caso, la cuadrilla de suficientes compañeros, un chofer y un transporte que esté disponible y que esté funcionando. Tiempo promedio de conexión. Por supuesto, en oficina tiene que ser, pues no sé si cautos o rápidos, o ambas cosas para que el trámite del nuevo contrato se haga, para que la máquina de escribir, para que la computadora esté al 100. Índice de rezago resulta de la propia conexión. Si el tiempo promedio es un día, por decir algo, y ya tienes acumulados 3, 4 conexiones
conexiones eh, de ese día o de otros 2 días se toma en cuenta. Índice de frecuencia de accidentes. Fíjense aquí, tendríamos que desglosar básicamente el primer indicador. Ahí estriba todo para el rezago y para justamente que no haya accidentes cuando tú vas a conectar a un nuevo, ¿no? A que la unidad de transporte esté al 100 y que se hagan de la manera más correcta. Incluso si tienes que subir varios departamentos, digo, varios pisos para unos departamentos o una colonia, una unidad, en fin, viene entonces índice frecuencia de accidentes. O sea, corresponde propiamente no a la misma conexión, pero sí al compañero que maneja y tiene la unidad de transporte que se sepa manejar muy bien. O que si el cable de conexión está elevado, el compañero que se sube en una escalera se cuide lo suficientemente bien o que la escalera está perfecta. Índice de gravedad, bueno, resultado del anterior, que sea solo una pequeña caída y que no ocurra más. Pero si se dan cuenta, básicamente descansa, en mi perspectiva, en la conexión a los nuevos usuarios, porque de ahí deriva un accidente, porque puede estar en malas condiciones mecánicas el transporte, ¿no? Bien, todo esto hoy sería muy interesante volver a reunir a los compañeros y discutir y ver cuáles son las áreas, los puntos donde recaían las mayores deficiencias. Indicadores de producción, o sea, la generación de energía eléctrica. Automáticamente pensamos en que nos hablan de Necaxa, de la luz, ¿no? Disponibilidad de la planta. Y aquí ya, imagínense todo el proceso que viene detrás de que una planta esté funcionando, ¿no? Hidroeléctrica o termoeléctrica, que se le haya dado mantenimiento mayor, mantenimiento menor, que de nueva cuenta los almacenes de donde están las plantas generadoras tengan el material suficiente necesario y pues es el siguiente punto. Ya que te vas a poner a generar, aquí lo que llama la atención es por qué en el de arriba no dice que puede haber una diferencia entre planta hidroeléctrica y planta termoeléctrica. Me llama la atención. Es probable que se debió hablar otro que dijera régimen por planta hidroeléctrica, así como este dice régimen térmico por planta termoeléctrica. Es probable que el sistema de enfriamiento sea completamente diferente al de una hidroeléctrica, pero el punto es que está ahí. Insisto, es todo el proceso previo para que las plantas generadoras tengan ese movimiento rotor, ese potencial. En un caso el agua es suficiente, en otro caso el diésel, y lo que implica usar gas, diésel o agua para esos mantenimientos y para esos almacenes que tengan lo sustantivo del funcionamiento de las plantas. Como dice, si pienso en Necaxa y si pienso en todas las plantas generadoras, pues se necesita en todo caso ir dándole mantenimiento
una por ira bien programada, los materiales, el desmantelamiento, igual en la planta termoeléctrica. Y en fin, no están detallados todos esos productos, todas esas fases, todos los procedimientos, pero implican bastante cosa. El otro, por ejemplo, costo por kilowatt generado es una manera más o menos rápida, involucra ya que los dos puntos anteriores se estén desarrollando y cuánto se está generando por hora, pero dependen justo de los dos anteriores. Así es que los operadores que estén bien, los cambios de turno, la cantidad de suficiente personal en casa, en cuando o fuera con los compañeros que saben pero que no están de turno. El siguiente, digamos que esto por kilowatt generado es una operación matemática, no puede haber mayor problema, excepto volvemos a que lo previo, el 1 y el 2, estén completamente en funcionamiento con los debidos mantenimientos que permitan que eso suceda, ¿no? Después dice índice de frecuencia de accidentes e índice de gravedad de accidentes. Si el resto, si el conjunto estaban bien, están funcionando, están al 100, no habrá problema por esto, atendiendo también a que se les dé cursos de seguridad e higiene, de que también en el almacén estén todo lo necesario para alertar el accidente, desde guantes, por decir, o los cascos, de tal manera que se tenga todo ese equipo de seguridad e higiene. Así es que de nuevo volvemos que los indicadores o el proceso productivo descansen los dos primeros, ¿no? Bien, el siguiente es indicadores de transmisión. Este implica, bueno, es que cada parte, cada proceso de trabajo, de la materia de trabajo, es un conglomerado de procesos, es una especificidad del trabajo y por supuesto un contenido, diríamos, de ingredientes para que suceda lo que tiene que suceder. Transmisión es a partir de la planta generadora del primer banco que le llaman o de la subestación o estación, sale después de los generadores, sale la energía y esta tiene que ser mandada a determinada distancia. Bueno, volvemos. Tiempo de interrupción por usuario. Ahora que ha estado tan fatal la naturaleza con nosotros, con los seres humanos y su modo de vida, las grandes lluvias y los huracanes, los grandes vientos, el primer punto es lo que lo ocasiona, tiempo de interrupción por usuario. Y toman de cada región, de cada zona, el total de usuarios. Por eso en ocasiones se puede interrumpir porque la capacidad de las cuadrillas, ¿no?, se agrava por traslados, por las condiciones climáticas, por cómo se quedaron los caminos, porque se tiraron muchos cables. Aquí estamos hablando de la transmisión, es decir, por decir todo lo que, perdón por decir, desde Necaxa a la primera subestación o estación que está
a la orilla de la Ciudad de México. Obvio, en el camino son los cables que están más altos, son los cables que son más gruesos, pero también son quienes reciben las inclemencias del tiempo de manera fundamental. Tiene que estar en este sentido muy bien cables de transmisión, las torres, los propios cables, el mantenimiento, ¿no? Dice el segundo punto, confiabilidad de las líneas de 4 kV, 230 kV, 150 kV y 85. Pues depende, volvemos, qué calidad de la línea, cada cuándo se le da mantenimiento. Se tienen que cambiar, por ejemplo, esas líneas cada 10 años, cada 5 años. Cuando las cuadrillas pasan y revisan, saben y están al tanto y cuentan con los cables, las líneas adecuadas para hacer las modificaciones, se tienen las cuchillas, se tienen las conexiones adecuadas. Entonces es de nuevo un proceso. Tiempo medio de respuesta, de nueva cuenta, tiempo de interrupción por usuario. Entonces son tiempos de velocidad, pero sobre todo son tiempos de contar con equipo y materiales, herramienta que den capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Por ejemplo, tiempo total de equipo en licencia. Obvio se refiere a que tiene que haber mantenimiento. Y entonces el punto es que se tenga capacidad en que se sepa que vas a ir a cambiar o a trabajar en una línea, la descansas y tiene que ser rápido el equipo que entra a darle mantenimiento, a quitarle el moho, a darle limpieza, que lo que se esté llenando de óxido, de espuma, de lo que sea, pues no conozco bien las sustancias, pero tiene que ser limpio cada una de las puntas, las juntas. O sea, si eso lo limpieza, llegar, subir al poste, zafar, limpiar tanto el extremo del cable que llega como donde se enlaza o las torres gigantes, ¿no? Entonces, implica necesariamente, según donde está situada el cable de transmisión, y entonces se trabaje con ella, ¿no? Entonces depende y de tener constante mantenimiento, insistimos, mayor y menor. Y debe de haber los planes rigurosos de esos mantenimientos, de tal manera que cuando se proceda a uno u otro, por ejemplo, estoy pensando que la limpieza sencilla de llegar, zafar, limpiar, volver a colocar, mantenimiento menor, se debe hacer a partir de ciertas condiciones, que puede ser, por ejemplo, cada época de lluvias, un mes antes de la época de lluvias, se revisa, se contacta dónde están las cosas mal o aparentan ya estar mal, corregirlos. Bueno, volvemos cuadrilla, transporte, equipo, cable, alambre, líneas, switches, cuchillas, las piezas estas de porcelana, no porcelana, bueno, de estos, las propias cuchillas, ¿no? Los cables que vemos que unen una a otra, el poste mismo o la torre, que esas son más difíciles, pero los postes, bueno, no dudo que un buen rayo, aunque cada torre sé que tienen su pararrayo, entonces dice uno, los pararrayos, cada vez que pienses en el conjunto de lo que es el poste y sus agregados para sostener
los cables y las líneas, eso implica necesariamente que todo eso tiene que estar disponible, que todo eso tiene que llevarse en el transporte por la cuadrilla que va a dar este mantenimiento. Son detalles que si miren, yo no lo conozco, estoy suponiendo que tienen que hacer así las cosas, porque en cuanto tú ubicas el proceso de trabajo en este sentido, como lo hago yo, por lógica deductiva, voy comprendiendo qué es lo que está sucediendo y lo que requiere. Y es más, si tuviera cerca que un transformador y un poste y sus condiciones, les podría narrar si hubiera una diferencia o si lo veo ya que tiene, que le falta mantenimiento mayor, por decir, donde significaría llegar, poner un nuevo transformador, llevarse el que tenía para ir a darle mantenimiento mayor. Si este nuevo que llevo solo es temporal, debo de saberlo, tiene que estar marcado para que en su momento, lo más pronto, llegue el definitivo. Y todo esto está implicado ahí. Y tienes que discutir con calma por qué el patrón, alias tu jefe, ese empleado de confianza, tiene que estar atento que en el almacén estén las condiciones del conjunto de materiales. Un alfiler, está anotado un alfiler y entonces una caja de 50 alfileres para que no dependas de que solo haya un alfiler. La gente que sabe debe tener claro el material que debe estar en bodega o en el almacén. Punto 5. Energía entregada en distribución. Los gigawatts entre el número de trabajadores totales en transmisión, en transformación, telecomunicaciones, operación, control, protección y medición. Ya, cada uno de los puntos, que por cierto se están repitiendo algunos de los indicadores de arriba, significan, obviamente parece muy simple, es energía entregada a un número, ¿no? Que se cuenta la energía, porque al contarse también se sacan las pérdidas y porque en otro lado van a aparecer las pérdidas. Y entonces uno debe incluso en este momento, cuando no están señaladas, saber si en algún momento, si en operación control o si en la salida de las plantas salió tanta y la llegada a una subestación cuánta. Por eso dice medición, cuánta te es entregada en el área de transmisión y tu compañero de generación deja de hacerse responsable porque ya salió de la planta, ¿no? Y parece que se están tomando como cajón los últimos puntos. Índice de frecuencia de accidentes y gravedad de los accidentes en transmisión. Y incluye seguridad y higiene en el trabajo, que no está, pero que tendríamos que saber que depende de cursos, de equipo, del casco, de los guantes, de los compañeros capacitados para que en caso de suceda, aunque no eviten el accidente, no crezca la gravedad. Tenemos que estar todo el mundo atento y alerta para este tipo de cosas. El que sigue dice indicadores de áreas administrativas. Y aquí a su vez hay segmentos. Por ejemplo, todos estos que hemos comentado arriba merecerían una revisión, un checar. Puede ser que no se corresponda a lo que necesitamos. Puede ser que entonces tengamos esas cualidades, ¿no? Bien, lo que tenemos en claro es que nos faltan, cada una de las oficinas va a recibir lo mismo y obviamente es más grande la dedicación, el tiempo, cuando ya es en el campo, en el área de distribución, la comercialización, que por decir en cajas, ¿no?
Eh, Sin embargo, requiere la atención básica fundamental en cada uno de estos aspectos. Insisto, la dinámica de la comisión de trabajo realmente conocedora por cada representante y grupo de compañeros, es más importante en este caso el grupo de compañeros que están trabajando y para el representante que se va a defender, atender, estimular y proteger, por ejemplo, los almacenes, como inventaron los japoneses el justo a tiempo. Si no está el material, dos tuercas, un destornillador o un alfiler deben estar cuando se necesiten. Y se tiene que programar las cosas que nos están pasando ahora. Viene tiempo de lluvia, viene tiempo de afectaciones y por supuesto, entonces los transportes tienen que estar al dedillo y lo que más se cause daño por inclemencias del tiempo, cables, cuchillas o transformadores deben estar al máximo de capacidad de arreglos en transformadores y que se haya trabajado muy bien en tiempos de secas. Pero esto lo saben los obreros de cada área y departamento. Se supone que el REPRE justo sabe no solo la materia de trabajo, sino tiene la voluntad y capacidad política para presionar como se debe, con fortaleza, con claridad en la materia de trabajo, en el contrato colectivo y en este caso en los indicadores de productividad que se van a estar manejando. Así es que es muy importante, perdón, conecté la computadora, es muy importante en este caso el conocimiento fundamental de la materia de trabajo, de los requerimientos, de los insumos, de la importancia de ciertas cosas, como decía yo, del talco, llamaremos el polvo industrial que necesitaban para afinar una nueva herramienta y que si el representante no tiene claridad mínimo, no tiene un conocimiento directo con los compañeros, estos indicadores de productividad serían al fracaso. La última vez, esto es cierto, la última vez que se midieron, que se vieron los resultados de los indicadores de productividad en todos, por lo menos los que conocimos que fueron los generales, en todos los trabajadores pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas habían cumplido las metas y habían bajado en los casos que tenían que bajarse el índice, en los casos que tenía que subirse, se subió. Es decir, en la última revisión contractual, donde se revisaron todos los indicadores de productividad, ¿no? La previa a 1911, perdón, al 2009, a octubre, es decir, la revisión contractual del 2008, todos los indicadores medidos y contabilizados, el SME, o digamos los trabajadores de compañía luz, salieron positivos. La misma calidad de trabajo, la misma productividad que Comisión Federal de Electricidad, que es donde comparaban. Entonces, en 2008 la contratación, los indicadores de productividad, no había ninguna queja. En sistemas de ingresos y dineros, sabemos que Comisión Federal actuaba con trampa. Por un lado, porque le quitaban todo el dinero a Compañía de Luz. Por otro lado, y era la más fuerte, porque CFE vendía cara la energía eléctrica y obligaban a Compañía de Luz a vender barato. Había déficit permanente, era lógico y evidente, era provocado. En fin, se nos acabó el tiempo, compañeros. Se nos acabó el tema. No se preocupen, creo que está bien. Espero que hayamos sido lo suficientemente claros. Vamos a entregarle el documento al compañero Iván Hernández para que él desde Radio ESME lo puedan considerar y lo adquieran, lo tengan.
Así es que va bien, terminamos justo a tiempo esta añoranza. La próxima va a ser ya la nacionalización de la industria eléctrica. Hemos puesto en contacto con nuestro compañero César Torruella, nuestro amigo de la Revolución de las Canas, nuestro querido jubilado, para que el programa de la nacionalización lo hagamos conjuntamente. Espero que les agrade y próximamente el tema va a ser, después de esa, el Comité de Unificación de Frecuencia. Espero que haya compañeros que les haya tocado vivir, sus padres les hayan platicado, pero sepan lo que sucedió con un comité que unificó todas las frecuencias, las del centro de Compañía de Luz con las nacionales. Es todo por ahora. Nos vemos, compañeros, en otra añoranza de electricistas. El 15 festejen con calma. No salgan, no acepten la provocación, no se vayan a romper y comer pozole fuera de su casa, romper piñatas, cantar ranchero. Todavía la pandemia existe. Como diríamos, viva México. Pues se decía cabrones, así es que nos vemos. Hasta entonces.